Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Y usted también puede tener un amigo que lo ama. Su nombre es Jesús. Y puede ser más que su amigo, puede ser su Salvador. Y usted dirá, ¿pero de qué? No me estoy hundiendo, no estoy a punto de ahogarme. ¿De qué me puede salvar? De sus pecados. Mire, a veces caminamos por el mundo como si todo lo que pasa y las maldades del mundo fueran normales, pero no son normales. La palabra de Dios dice que ninguna cosa pecaminosa entrará en el reino de los cielos. Y todo eso de los odios, las envidias, la maledicencia, todo eso es pecado delante de los ojos de Jehová. Y es difícil confesar nuestros pecados, claro que es difícil. Es bien importante, dice la palabra de Dios, que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y muchos no quieren confesar sus pecados. Muchos se sienten muy prepotentes, muy suficientes como para ellos poder seguir adelante y dicen, no necesito un salvador, no necesito nada. Pero la palabra de Dios dice que sí, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Y es por eso que necesitamos nosotros un salvador. Y es difícil confesar los pecados, porque son vergonzosos. ¿A quién le gustaría? Vamos a encontrar el día de hoy, a través de la palabra del Señor, a un hombre. Fíjese, no era una mujer. Usted dirá, las mujeres confiesan sus pecados, así se les hace fácil porque son muy chillonas o son, muy parlanchinas, hablan mucho, por eso confiesan sus pecados. Pero no, a través de la palabra de Dios podemos encontrar a un hombre que ha confesado su pecado y lo hizo público, y hasta el día de hoy usted lo puede leer en la palabra del Señor. Cuando el rey David confesó su pecado y dijo, he pecado, he hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. Es una situación bastante difícil, pero dice la palabra de Dios que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Tal vez usted sea un valiente el día de hoy, que también, como este hombre, mire lo que era David, no era una mujer chillona, no era de aquellas mujeres que andan llorando a cada rato por todo, o aquellas mujeres que andan todo el tiempo quejándose, no. David era un rey, y aparte de ser rey, era un soldado muy valiente. Ese mataba osos, mataba gigantes, ese hombre era diestro. Pero fíjese, con todo y que era rey, él mismo no consideró ser superior a Dios, sino él confesó su pecado delante del Rey de Reyes. Y eso es importante, es que muchas veces, hermano, porque tenemos 2, 3 pesitos en la bolsa o somos dueños de un buen carro o de una buena casa, ya nos creemos intocables y nos creemos mejor que Dios. Pero David, siendo rey, confesó su pecado delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso que él tenía autoridad, tenía dinero, él tenía poder, mandaba a todos sus soldados. Él tenía todo eso, hermano, pero es bien, como le dijera yo, curioso escuchar la confesión de su pecado. Lo podemos encontrar el día de hoy en 2 de Samuel capítulo 24. David cometió pecado. David mandó a censar al pueblo de Israel cuando no debía de hacerlo. Lo trataron de persuadir Joab y sus capitanes, dice, pero David insistió y lo hizo. Censó al pueblo. Pero ¿qué pasó luego que censó al pueblo? Sintió la carga de ese pecado dentro de él. Y lo encontramos en el capítulo 24, versículo 10, confesando su pecado. Mire, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿Cuántos podemos decir nosotros que hemos hecho un pecado y que hemos actuado neciamente? Mire, para uno poder meditar y para poder llegar a ese grado del entendimiento, requiere que usted realmente respete a Jehová Dios de los ejércitos y usted diga, pues hay alguien que es superior encima de mí. Hay alguien
superior a mí, a quien yo le debo de rendir cuentas. Y David lo sabía, y él confesó su pecado delante de Jehová Dios. Puede verlo en Samuel, 2 de Samuel 24, versículo 10, confesando sus pecados. Si David los confesó, ¿quién es usted para no confesarlos delante de Dios? ¿Quién se cree usted delante de Dios para no confesar su pecado? Tal vez le esté dando risa a usted allí o se esté poniendo enojadito por estas palabras. Pero mire, a veces la verdad incomoda. David acá confesando sus pecados. Hubo otro hombre que pecó también. Y usted va a ver el pecado tan terrible que cometió el rey Saúl. Tenemos a Saúl acá en el capítulo 15 de Primera de Samuel. Y dice que el pecado que él cometió acá era como pecado de adivinación. Muchos van a los adivinos porque quieren conocer el futuro, porque quieren saber cosas y están ansiosos por el futuro y acuden a adivinos, lo cual es un gran pecado delante de Jehová. Dice la palabra de Dios, Jehová le había mandado a través del profeta a Saúl que conquistara cierto pueblo. Y sí, Saúl obedeció, pero Jehová le dijo, no vas a tomar nada de ellos. No vas a tomar los despojos, las joyas, los caballos, los camellos. No vas a tomar nada de eso. Solo vas, los exterminas, haz lo que tienes que hacer y listo. Esa era toda la orden. ¿Pero qué pasó? Saúl se sintió presionado por sus soldados. Y los soldados dice que tomaron del botín, tomaron de los despojos de ellos. Y Saúl se quedó calladito. Saúl no dijo a los soldados, miren, no hagan eso porque Jehová me ordenó tal y tal y tal cosa. Y Saúl dice que por temor de ellos y que lo desconocieran a él y él ya no fuera rey, aceptó lo que estos soldados hicieron. Fíjese qué cosa tan grande. Y luego dice acá, el profeta vino a él a hablar con él y lo reprendió. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y mire, aquí viene, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Como pecado de adivinación es la rebelión, la rebeldía en contra de Jehová, Dios de los ejércitos. Qué cosa tan tremenda, mire, el pecado de la adivinación. Yo no sé cuántos anduvieron en eso, al punto que en la actualidad van a lugares donde hay profetas dentro de la iglesia porque quieren seguir practicando la adivinación de antes y traerla a la iglesia. Quieren saber el futuro, quieren que el profeta les diga qué es lo que va a pasar, que les diga su presente, su pasado y su futuro. Y esas costumbres se traen muchas veces y se quieren practicar dentro de la iglesia, pero dice la palabra de Dios que ese pecado de adivinación puede provocar grandes problemas en su vida espiritual. Tenemos que analizar y pensar. Yo no sé cuántos andan en pecados de adivinación o cuántos en este día iban camino hacia la adivina, siendo creyente y yendo usted a la iglesia, alabando al Señor, danzando en su iglesia, hablando lenguas, pero queriendo practicar la adivinación. Como pecado de adivinación, dice, es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Cuando somos obstinados, hermanos, cuando usted dice, hay necedad, dice, aquí me voy, obstinación. Contrario a los mandatos del Señor. Y así, Saúl pecó no obedeciendo la palabra de Dios. Tenemos a otro hombre también que pecó delante de Dios
y este hombre era Acán. Acán en Josué 7:20, y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y así tenemos el pecado de Saúl, el pecado de David, el pecado de Balaam y el pecado de Irma, y el pecado suyo también, confesado delante de Dios para el perdón de nuestros pecados, hermano, para la restauración, para restaurarnos delante del Señor a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque era necesario el derramamiento de sangre inocente para perdonarnos Dios, y eso solo lo pudo hacer nuestro Señor Jesucristo. Mire, la ofensa era tan grande. Yo no sé si usted mira esas películas del oeste, cuando entran en un duelo y dicen: no, esta ofensa que me has hecho solamente se lava con sangre. Y ahí están, enfrentándose en un duelo. Nuestra ofensa a través del pecado solamente podía ser lavada a través de la sangre, y no cualquier sangre, la sangre de un inocente, sin pecado. Y nosotros no lo podíamos tener. Todos los seres humanos pecadores, desde nuestros primeros padres Adán y Eva, no había ni uno que pudiera rescatarnos y ofrecer ese sacrificio delante de Dios. Tuvo que venir el mismo Hijo de Dios en forma humana para pagar por ese precio y reconciliarnos con Dios. Si lo hizo el Señor Jesucristo, ¿por qué usted no? ¿Qué tan endurecido está su corazón? ¿Qué tan fuerte está usted y obstinado en su pecado? Que dice usted: no, yo no soy pecador y no tengo nada que confesar. La palabra de Dios dice que el que se salva es porque ha creído en Cristo Jesús como su Salvador. Y estamos convencidos no solamente de nuestros pecados que hemos cometido a nivel personal, pero desde nuestros primeros padres, el pecado original, la desobediencia. Y entonces necesitamos ese Salvador. Necesitamos ser tan valientes como David de decir: he pecado. Sí, Señor, yo sé que soy pecador. Perdona mi pecado y restáurame, Señor. Restáurame. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Perdonó al salmista David, ¿por qué no lo va a perdonar a usted? Y mire que aquí no estamos para señalar a nadie, porque no le conocemos la vida a nadie. Sino esta es una predicación general. Tal vez algún alma está por ahí sedienta de saber que Cristo Jesús aún perdona pecados, que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, que usted quiere ser como David, varón valiente que confesó su pecado. Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Llegar a ese grado de madurez, óigame, requiere una gran meditación, requiere una gran convicción de que hay un ser supremo a nosotros mismos. ¿Le gustaría a usted el día de hoy confesar su pecado delante de Dios y decirle: yo sé que soy pecador, Señor, desde mis primeros padres Adán y Eva? Porque tal vez por ahí haya alguno que diga: no, pues yo no he cometido ningún pecado, no he hecho cosas malas. Nuestros pecados desde Adán y Eva, desde ahí viene la herencia. Y mire, bonita herencia nos dejaron Adán y Eva, dirá usted. Como cuando nos heredan a nosotros una enfermedad, ya lo lleva en su ADN, lo lleva en su sangre. Y es lo mismo con el pecado original de Adán y Eva, lo llevamos en el ADN, lo llevamos en la sangre. Por eso tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, creer que Él es el Hijo de Dios, creer en la locura de la resurrección de los muertos. Y digo locura porque hasta ahorita ningún muerto ha resucitado. No se han levantado los muertos de sus tumbas, y ya de esos años. Pero la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Nosotros esperamos cielos nuevos, tierra nueva, donde pecados no van a entrar,
Nosotros estamos esperando la resurrección de los muertos. Nosotros estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para recoger a su iglesia. Esa es la locura del Evangelio. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Así es que, amado amigo del Evangelio, le invitamos a que confiese sus pecados delante de Dios, crea en Cristo Jesús como su Salvador, sea uno de los valientes, igual que el salmista David, confesando: he pecado, he hecho neciamente. Le invitamos a que crea en Cristo Jesús como su Salvador. Esto concluye la sección de Génesis y Migración Celestial, trayéndole el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y nos vamos a ir directamente a Génesis y Migración Terrenal, porque necesitamos trabajar para poder sostener este programa al aire. Y pues vamos a empezar a trabajar, hermano, porque el que no trabaja, bueno es que no coma. Regresamos.